anatomía de oído seguramente ya lo llevaron en anatomía, lo llevaron a anatomía general en los primeros semestres, ¿no? Entonces, como habíamos visto en la clase pasada, ¿sí? Habíamos dicho que el oído, para que nosotros podamos simplificar, podamos entender mejor su anatomía, hay que dividirlo en tres partes, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles eran las partes? Oído Oído externo, medio, oído medio interno. y oído interno, ¿sí? Cada parte, ¿sí? Cada una de estas partes tiene también sus propias partes, que lo habíamos dicho también en la clase pasada. El oído externo se divide en pabellón auricular Conducto auditivo externo. y el conducto auditivo externo, ¿no? El oído medio tenía tres partes. Habíamos dicho que era caja timpánica, apófisis mastoides La trompa. y Trompa. trompa de Eustaquio o tubo auditivo. Y por último, el oído interno también tiene su división, que es la cóclea, vestíbulo y conductos semicirculares, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a ir de manera organizada en cada una de las regiones que va a tener el oído, ¿sí? Hay otra forma de dividir también lo que es oído, ¿sí? Es una forma más general, ¿no? En algunos libros lo van a ver como una porción periférica y una porción central. Es otra forma de dividir también lo que es oído. La porción periférica se refiere a lo que es oído externo, oído medio y oído interno. ¿Sí? Esas son las partes periféricas del oído. Y la porción central se refiere a lo que es el nervio vestíbulo coclear, ¿sí? Que es el octavo par craneal, los núcleos cocleares del tronco cerebral y la región temporal auditiva de la corteza cerebral, ¿sí? Entonces es otra forma de dividir un poquito más general, ¿ok? Pero ahora nosotros vamos a explicar esta división anatómica, ¿sí? Lo que es oído externo, medio y oído interno. Entonces vamos a empezar por la parte más externa, que es el oído externo, ¿sí? Van a notar que mientras más nos vamos adentrando, más vamos profundizando, la anatomía se vuelve un poquito más compleja, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que oído externo es la parte más sencilla, ¿sí? Oído medio un poquito complicado y oído interno se vuelve un poco más complicado todavía. Y con lo que es fisiología también pasa un poquito eso, ¿no? Mientras más nos vamos adentrando, más vamos profundizando, también se vuelve un poco más complejo, ¿sí? Entonces vamos a empezar con oído externo, ¿sí? Primero con lo que sería el pabellón auricular, ¿sí? O lo que comúnmente se conoce como la oreja, ¿no? Si nosotros hablamos, ¿no? Antes de empezar con esto, de lo que es el desarrollo embrionario del oído en general, más o menos empieza a desarrollarse entre la tercera y cuarta semana. Para la semana 20-22, ese sistema auditivo ya está funcionando, ¿sí? Entonces, esto, lo que es oído externo y oído medio, se desarrollan del primer y segundo arco braquial. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar primero con lo que es el pabellón auricular. Es la parte más externa, ¿sí? Y periférica de nuestro sistema auditivo.
Entonces, ¿qué partes va a tener el pabellón auricular? Va a tener diferentes partes. Primero, ¿qué tamaño va a tener? No hay un tamaño exacto, no todos tienen el mismo tamaño del pabellón auricular, pero un promedio de longitud, ¿sí?, es entre 8 a 9 centímetros y lo que es el ancho entre 4 a 6 centímetros. ¿Sí? Puede haber orejas un poquito más grandes, puede haber orejas o pabellones auriculares un poco más chicos, ¿sí? Son variaciones anatómicas. Entonces, ¿qué partes va a tener el pabellón auricular? Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Entonces, abajo vamos a tener lo que es el lóbulo auricular. Luego tenemos el trago, el antitrago, la raíz del hélix, el hélix, el antihélix y esta zona de aquí es la concha auricular. ¿No? Algunos libros señalan esta zona triangular como la fosa triangular o fosa navicular. Entonces, esas son las principales referencias anatómicas que va a tener el pabellón auricular. ¿Sí? ¿Es importante conocerlas? Sí, es importante porque cuando nosotros inspeccionamos un pabellón auricular, ¿no?, tenemos que ver si estas referencias anatómicas están o no están presentes. Bien. Estructuralmente, este pabellón auricular va a estar formado por cartílago elástico. ¿Sí? Todo el pabellón auricular va a ser cartílago elástico, a excepción de ¿qué parte? Del lóbulo auricular. Si ustedes se palpan el lóbulo, van a notar que no tiene la misma consistencia que el resto del pabellón auricular. ¿Eso por qué es? Porque no va a tener cartílago elástico. ¿Y cuál es la importancia de esto, no? Aparte de que es una zona donde se suelen poner adornos, ¿no?, las personas, ¿cuál es la importancia de esto? El cartílago, ¿sí?, es un tejido avascular. ¿Qué quiere decir? Que no tiene vasos sanguíneos propios, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a nutrir? ¿Cómo se va a irrigar? ¿Cómo lo hace? Acuérdense de sus clases de histología. ¿Cómo se irriga el cartílago? Hay algo que lo recubre que le da esa irrigación. El muco pericondrio, ¿no? El muco pericondrio, ¿sí?, va a cubrir toda la superficie cartilaginosa y es lo que le va a dar la irrigación a este cartílago en el pabellón auricular. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque hay ciertas enfermedades, por ejemplo, lo que es la pericondritis. No sé si escucharon alguna vez. La pericondritis, ¿no?, que es la inflamación, ¿sí?, de todo este pericondrio del pabellón auricular. Entonces, una forma de ustedes diagnosticar la pericondritis, ¿no?, donde el paciente va a presentar como signos edema, ¿sí?, inflamación, eritema, aumento de la temperatura local, es que esta pericondritis va a afectar toda la extensión del pabellón auricular
¿A excepción de qué región? El lóbulo. ¿Por qué? Porque ese lóbulo no va a tener cartílago, y si no tiene cartílago no tiene mucopericón. ¿Sí? Entonces, esa es una forma de diferenciar una pericondritis, ¿sí?, de otro tipo de infecciones, por ejemplo, de piel, ¿no?, donde sí va a haber afectación del lóbulo del pabellón auricular. Por eso, ¿no?, les decía, el lóbulo es una región del pabellón donde generalmente se suelen poner los aretes, los aros, ¿no?, las personas, y es el área con menos riesgo, ¿no?, del pabellón auricular para que se produzca este tipo de infecciones, ¿no? Ahora está de moda, ¿no?, que se coloquen adornos también en estas otras zonas del pabellón auricular donde hay cartílago, ¿sí?, y con eso también aumenta el riesgo de poder desarrollar una pericondritis, sobre todo si se hace con malas condiciones de asepsia y antisepsia. Entonces es algo que tiene que tener en consideración, ¿sí? Bien. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Bien. Continuando con el oído externo, ¿cuál es la siguiente estructura que tenemos que describir? El conducto auditivo externo. ¿Sí? Como en algunos libros le dicen el CAE. ¿Sí? El CAE. Entonces, el conducto auditivo externo, acuérdense, en el examen pasado de evaluación diagnóstica, cuando les pregunté de la otoscopía, había dos errores muy frecuentes. Uno, que decía, ¿no?, la otoscopía es un instrumento para ver el oído. Habíamos dicho que no, que eso es el otoscopio, ¿no?, otra cosa. Y el otro error que cometieron varios es que pusieron sirve para examinar el conducto auditivo interno. ¿Ustedes creen que se puede examinar con un otoscopio el conducto auditivo interno? ¿Sí? ¿No? ¿Sí o no? A ver, obviamente, si hay un conducto auditivo externo, tiene que haber también un conducto auditivo interno, ¿no? Pero con la otoscopía nosotros solamente podemos examinar el CAE, ¿sí? El conducto auditivo interno es imposible verlo con una otoscopía, ¿no? Aunque el tímpano esté perforado, no llegamos a ver el conducto auditivo interno porque es una estructura que está muy profunda dentro del hueso temporal, ¿no?, y es un conducto que va a contener el octavo paracraneal, que habíamos dicho que es el nervio vestibulocochlear, ¿sí? Y también tiene al nervio facial. Entonces, examinar el conducto auditivo interno con el otoscopio, imposible, ¿no? Sino que podemos examinar el conducto auditivo externo, ¿sí? Entonces, eso ténganlo claro. Lo que podemos ver es el conducto auditivo externo. Bien, entonces, el conducto auditivo externo, ¿sí?, no va a ser un conducto recto, sino que se dice que tiene forma de una S itálica. La S itálica es una S así media alargada. Y esa es la forma que más o menos tiene el conducto auditivo externo, ¿sí? Es por esa razón que es un poquito complicado, ¿no?, realizarlo con una sola mano, o sea, solamente introduciendo el otoscopio. Nosotros no podríamos visualizar de forma correcta esta estructura. ¿Por qué? Por la forma que tiene este conducto. ¿Sí? Si fuera recto, ¿no?, completamente recto, no sería fácil, ¿no? Metemos con una sola mano y podemos hacer el procedimiento así. Pero al tener esta forma necesitamos hacer
unas técnicas, unas maniobras de rectificación para poder visualizar lo que debemos visualizar. ¿Sí? Bien, entonces, este conducto aditivo externo tiene aproximadamente una longitud de unos 2,5 centímetros. Algunos libros dicen hasta 3 centímetros. Pero más o menos esa es la longitud aproximada. Entonces, tengan en cuenta, no es una estructura muy extensa, muy larga, y ahí está el riesgo de la manipulación con cualquier instrumento, ¿no? Nosotros, por ejemplo, algo que suelen hacer muchas personas es cotonete, ¿no? El meterse cotonete para limpiarse el oído. Entonces, ese es un procedimiento que se hace prácticamente a ciegas, ¿no? Nosotros no podemos ver qué es lo que estamos haciendo en el interior del conducto auditivo externo. Entonces, hacer un procedimiento a ciegas y al no tener conocimiento de cuál es el largo de ese conducto, es muy frecuente que las personas se lesionen ciertas estructuras. ¿Sí? Por eso, siempre se aconseja no introducir ningún tipo de instrumentos, de objetos dentro del conducto auditivo. Bien, entonces, este conducto auditivo externo se va a dividir en 3 partes. Va a tener 3 tercios. Un tercio externo, un tercio medio y un tercio interno. Este tercio externo va a ser de estructura de conformación cartilaginosa, ¿sí? Va a ser cartílago. En cambio, los 2 tercios internos van a ser de estructura ósea, o sea, van a ser hueso. ¿Sí? En la unión de la parte cartilaginosa con la parte ósea hay un estrechamiento, ¿sí? Que recibe el nombre de istmo del conducto auditivo externo. ¿Sí? Es esa parte más angosta del conducto. Y esto es importante saberlo por lo siguiente. ¿Cuál va a ser la diferencia entre este tercio externo y los tercios internos del conducto auditivo? En el tercio externo, ¿sí? Aparte de cartílago, también va a haber tejido celular subcutáneo y también van a haber glándulas, ¿sí? Ceruminosas, glándulas sebáceas y folículos pilosos. En los 2 tercios internos del conducto no van a haber estas estructuras. ¿Por qué es importante eso? Porque el cerumen, ¿sí? La cera del oído que todos conocemos, se va a formar solamente en la porción externa, ¿sí? En el tercio externo del conducto auditivo. No se va a formar cerumen ni en el tercio medio ni en el tercio interno. ¿Por qué? Porque no tiene estas estructuras, no tiene estas glándulas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Está ahí siempre la interrogante, ¿no? Muchos pacientes preguntan, doctor, entonces, ¿cómo me limpio el oído? ¿Cómo se limpiarían ustedes el oído? ¿Está bien usar hisopo, cotonete? No. El oído tiene un proceso de autolimpieza. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cada cierto tiempo, ¿no? La piel del conducto se va descamando, ¿no? Y junto a esa descamación se desprende también la cera que se va formando, el cerumen que se va formando. Y como está cerca, ¿no? Como se forma en el tercio externo y está cerca del meato auditivo externo, ¿no? Entonces se elimina de forma espontánea. ¿Sí? No hay necesidad de hacer ningún tipo de maniobra. Entonces, si nosotros usamos
cotonete, ¿no? Lo que vamos a hacer es introducir el cerumen hacia el fondo del conducto. Y cuando pasamos esta área del istmo del conducto aditivo externo, que es la parte más estrecha, pues es complicado sacar. Y ahí es donde se forman los tapones de cerumen, ¿sí? Entonces, los pacientes que suelen tener tapones de cerumen son pacientes que suelen utilizar algún instrumento, algún objeto, ¿no? Se lo suelen introducir dentro del conducto aditivo, ¿no? Ahora están también los auriculares, ¿no? Esos que se meten dentro del conducto, que también pueden predisponer a la formación de tapones, ¿sí? Entonces, si les preguntan, doctor, ¿cómo me limpio el oído? No se debe limpiar el oído, ¿no? El oído se limpia solo. Aparte, vamos a ver cuando hablemos de fisiología que el cerumen tiene una función también dentro del conducto aditivo. No es bueno dejar el conducto completamente o excesivamente limpio, ¿sí? Tiene que haber cerumen dentro del conducto. Es más, el que haya cerumen dentro del conducto es algo normal, ¿sí? Es algo fisiológico y es algo importante para la protección del conducto auditivo y de las partes más profundas del oído, ¿sí? Porque hay gente que dice, no, bueno, doctor, me meto el dedo y saco cerumen, ¿no? Saco una grasa. Y es normal, todos tenemos eso, ¿no? Es como el moco en la nariz, ¿no? Es un elemento de protección. Bien, entonces esta parte externa es importante porque va a tener estas estructuras que no van a estar en los 2/3 internos del conducto aditivo. ¿Cuál va a ser la conformación? ¿Qué partes van a formar el conducto auditivo externo en su porción ósea? Lo que es el oído, ¿sí?, va a estar dentro del hueso temporal, ¿okay? El hueso temporal es un hueso un poquito complejo de estudiar porque tiene varias partes, ¿no? Voy a hacer un pequeño esquema. El hueso temporal va a tener una parte escamosa, va a tener una parte mastoidea, hacia medial tiene una parte petrosa y hacia anteroinferior, hacia anteroinferior tiene una parte timpánica, ¿sí? Entonces el oído va a estar dentro de este hueso temporal. Entonces el conducto aditivo externo, que está dentro de este hueso temporal, va a estar formado por sus distintas partes. Si hacemos un corte sagital, o sea, y tenemos una vista lateral del conducto aditivo externo, ¿sí?, lo que es, esto va a ser superior, inferior, anterior y posterior. La parte anteroinferior va a estar formado por lo que es el hueso timpánico o la porción timpánica del hueso temporal. Este hueso timpánico también se extiende hacia lo que es la mitad inferior de la pared posterior del conducto aditivo externo. Lo que es la porción posterior superior de este conducto aditivo externo está formado por la porción mastoidea del hueso temporal. Y lo que es el techo, ¿sí?, de este conducto aditivo externo
está formado por la porción escamosa del hueso temporal. ¿Sí? Entonces, son varias partes del hueso temporal que van a formar el conducto auditivo externo. Entonces, este conducto auditivo externo, como les había dicho, no va a ser completamente recto, ¿sí? Y su dirección va a ir de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante. ¿Sí? Acuérdense siempre eso al momento de hacer la otoscopía. ¿Sí? Pasa mucho que cuando hacen la otoscopía por primera vez, introducen el espéculo del otoscopio y todo lo ven de un solo color, lo ven todo rosado o lo ven todo medio blanquecino y no saben dónde están, ¿no? Y eso suele pasar porque no hacen bien las maniobras de rectificación o no conocen bien, ¿sí?, las tortuosidades, ¿sí?, las curvaturas que tiene el conducto auditivo externo. Entonces introducen y lo que ven es el piso o es el techo del conducto, ¿no? Y todo es de un solo color. Y cuando les suele pasar mucho eso, que cuando les pregunto, ¿y pudieron ver? Sí, ¿qué vieron? ¿No? El tímpano y las estructuras y todo. Y tiene también el cono luminoso y todo eso. Pero en realidad no vieron nada, ¿no? Pasa mucho, a mí también me pasó cuando hice la primera vez, que no distinguía qué era qué parte, ¿no? Y eso pasa, como les digo, por ese problema al hacer la rectificación del conducto. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser las relaciones anatómicas que va a tener el conducto auditivo externo? Eso también es muy importante, ¿sí? Vamos a ver que hay patologías, ¿sí?, que se pueden extender a raíz de un problema en el oído o patologías que se producen en otro lado y se pueden irradiar también a lo que es el oído, ¿sí? Entonces, este conducto auditivo externo va a tener las siguientes relaciones. Tomando esta vista de corte sagital con esta vista lateral, vamos a tener hacia anterior. ¿Con qué se va a relacionar el conducto? ¿Qué estructura tenemos anterior al conducto auditivo externo? ¿Qué hay? Ustedes van delante de su conducto, ¿qué es lo que van a tocar? La articulación temporomandibular. Eso, ¿no? La articulación temporomandibular. ¿Sí? Entonces, ¿no?, ustedes abren y cierran la boca, van a sentir cómo se mueve esa articulación. Antero-inferior, ¿qué estructura vamos a tener? Antero-inferior, en esta parte. ¿Qué vamos a tener? Parótido. Eso, ¿no? La glándula parótida. ¿Sí? Hacia posterior, la mastoides, ¿no? La apófisis, mastoides. Y hacia superior, la fosa craneal media, ¿sí? La fosa craneal media, ¿no? Entonces, como les decía, es importante que nosotros sepamos estas relaciones anatómicas, porque en ocasiones puede venir un paciente, ¿no?, que diga, doctor, me está doliendo el oído hace 10 días. Uno le revisa el oído y está completamente sano, no tiene nada, no hay infección, inflamación, no hay nada, ¿sí? Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser que alguna de estas estructuras, ¿sí?, estén afectadas. Por ejemplo, es muy frecuente la otalgia, ¿sí?, producto de una disfunción de la articulación temporomandibular. Como la articulación está delante del conducto auditivo externo,
Una disfunción de esa articulación puede producir un dolor irradiado hacia el oído. Y el paciente piensa que el problema está en el oído, ¿no? Cuando en realidad está en otra zona, en otra estructura, ¿sí? Pasa lo mismo con la glándula parótida. El tema de la relación con la fosa craneal media, eso también es importante porque una infección dentro del conducto auditivo externo, dentro del oído, puede irradiarse hacia lo que es fosa craneal media y producir una meningitis, un absceso, ¿no? Y eso puede poner en peligro la vida del paciente. Una simple infección de oído se puede complicar con una infección a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Entonces es importante que nosotros sepamos estas relaciones anatómicas de nuestro conducto auditivo externo. Bien. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la irrigación del pabellón auricular y el conducto auditivo externo? Van a estar irrigados por lo que es la carótida externa, ¿sí? El pabellón auricular y la parte cartilaginosa del conducto auditivo externo van a estar irrigadas por lo que es las ramas de la arteria temporal superficial, ¿sí? Que es una rama terminal de la arteria carótida externa. Y lo que es la porción ósea del conducto auditivo externo está irrigada por ramas de la maxilar interna. La maxilar interna también es una rama terminal de la arteria carótida externa. En cuanto a inervación, el oído externo, especialmente lo que es el conducto auditivo externo, tiene una inervación sensitiva bastante extensa, ¿no? Por eso que los dolores de oído son insoportables, ¿no? De las otitis que más duelen, sí, está la otitis externa. La otitis externa duele más que la otitis media. No sé si alguna vez tuvieron algún tipo de otitis. ¿Nunca? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie tuvo? Es muy frecuente en la edad pediátrica, ¿no? Cuando van a la piscina o posterior a un resfriado, es muy frecuente. Entonces, entre otitis externa y otitis media, la más dolorosa es la otitis externa. ¿Por qué? Porque el conducto auditivo externo tiene mucha inervación sensitiva. ¿Cuáles van a ser los nervios que van a inervar el conducto auditivo externo? Está el séptimo par, que es el nervio facial. El quinto par, que es el nervio trigémino. El décimo par, que es el nervio vago. Y por el plexo cervical superficial. ¿No? Entonces, la inervación del conducto auditivo externo es bastante amplia. Lo que es el séptimo par craneal, ¿sí? Tienen que saber que el área inervada por este séptimo par craneal se llama área de Ramsay-Hunt. No sé si escucharon alguna vez la enfermedad de Ramsay-Hunt. ¿No? ¿Nunca? ¿Nunca escucharon eso? Vamos a hablar de esta enfermedad cuando hablemos de patología del externo, pero ¿en qué consiste básicamente esta enfermedad? Es en la infección del nervio facial, ¿sí? De causa viral,
en todo el trayecto, ¿sí?, de esta área de Ramsey-Hunt, ¿no?, que produce una triada característica, que la vamos a hablar cuando hablemos de patología externa, ¿no?, y su diagnóstico es bastante sencillo, ¿no?, porque uno ve específicamente todos los signos y síntomas que produce este tipo de enfermedad. El 10º par craneal. No sé si les pasó alguna vez, yo creo que sí, a todos nos pasa, ¿no?, que a veces sentimos escozor a nivel del conducto, ¿no?, que intentamos, no podemos meter el dedo ni nada. ¿Qué intentamos hacer? Intentamos tragar saliva, ¿no?, hacer este carraspeo, todo eso. O lo contrario, a veces sentimos molestia en la garganta, ¿no?, y ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de estimular el oído, ¿no?, el conducto. ¿Por qué pasa esto? ¿Quién sabe? ¿Cuál es la causa de por qué un área estimula a la otra? ¿Cuál creen que es? La tos, claro, por el mismo tiempo. ¿Cuál es la causa? A nivel de lo que es la faringe, ¿sí?, hay un plexo que es el plexo faríngeo, que está formado por el glosofaringio y por el nervio vago. Y de ese plexo faríngeo sale una rama que es el nervio de Arnold, ¿sí?, que conecta lo que es la inervación del oído con la inervación de la garganta. Entonces, por esa razón, ¿no?, cuando estimulamos un lado, afecta al otro, o cuando estimulamos el otro, afecta al otro lado, ¿sí?, por esa conexión, esa anastomosis que tienen a través de este nervio de Arnold, ¿sí? Bien, ¿dudas, preguntas hasta ahí? ¿Todo claro? Bien, entonces eso sería oído externo, ¿sí? No es complicado, ¿no?, es fácil de entender, no tiene tantas partes, tantos detalles, ¿no? Entonces vamos a pasar ahora a lo que es oído medio. Como les dije a un comienzo, mientras más nos vamos adentrando, se va volviendo un poquito más complejo. Antes de pasar a oído medio, ¿no?, hacia medial y hacia lateral, ¿con qué va a estar relacionado el conducto auditivo externo? Hacia lateral con el pabellón auricular, ¿no?, y hacia medial, ¿con qué está relacionado? Con la membrana timpánica, ¿no? Entonces, esa membrana timpánica, ¿sí?, es la puerta de entrada hacia la siguiente parte, que es el oído medio, ¿no? Entonces, de este oído medio vamos a empezar explicando la parte más compleja, que es la caja timpánica. ¿Por qué se llama caja timpánica? Porque tiene cierta forma de caja, de cubo, y en cada una de sus paredes van a haber distintas estructuras que nos van a servir como referencia anatómica, ¿no?, para poder estudiar esta parte del oído, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos este cubo, ¿sí?, el cubo va a tener 6 caras, ¿sí?, 6 paredes. Entonces, vamos a hacer de cuenta que este es una caja timpánica de un oído medio del lado derecho, que ustedes están viendo de frente, es una vista anterior, ¿sí? Entonces, cada una de las caras de esta caja timpánica va a tener una estructura, o se va a relacionar con una estructura característica que le va a dar su nombre.
¿sí? Entonces, si hablamos de la, este es un oído derecho, lo están viendo de vista anterior. Si hablamos de la cara lateral, ¿qué estructura está en la cara lateral de esta caja timpánica? La membrana timpánica. Entonces, esta es la cara timpánica, ¿sí? Porque la estructura más importante ahí es la membrana timpánica. Si hablamos de la cara medial, ¿qué estructura o con qué se va a relacionar esta cara medial? ¿No? ¿Qué hay hacia más adentro? ¿Qué tenemos ahí? El laberinto, ¿no? Entonces, esta es la cara laberíntica, ¿sí? Porque va a estar relacionado con estas estructuras del oído interno, ¿sí? La cara posterior, ¿con qué va a estar relacionada? ¿Con qué estructura va a estar relacionada esta cara posterior? ¿Qué va a haber hacia atrás? La mastoidea. Entonces esta es la cara mastoidea. La cara anterior. ¿Qué va a haber hacia anterior de esta caja timpánica? Ustedes se fijan, ese esquema. ¿Qué hace? ¿No? ¿Qué hay ahí anterior? ¿Qué es eso? La trompa eustaquia, ¿no? Tubo auditivo. Entonces, esta es la cara tubal. En esta cara anterior, ¿sí? También va a estar en relación con la arteria carótida interna. También se le llama, se le conoce como cara o pared carotídea. ¿Sí? El piso de esta caja timpánica, ¿con qué va a estar en relación? También con otra estructura vascular que va a ser la vena yugular. Entonces esta es la cara yugular. Y el techo de la caja timpánica, ¿con qué va a estar en relación? ¿Con qué se va a relacionar? Lo mismo que a nivel del conducto, con qué habíamos dicho. ¿Con la? Canal. Fosa craneal media. Entonces, esta es la pared craneal, ¿sí? O también llamada en algunos libros, la llaman como tegmen timpani. ¿Sí? El techo timpánico. Entonces, es importante saber estas relaciones anatómicas porque algunas enfermedades de estas estructuras relacionadas pueden extenderse hacia lo que es el oído, ¿sí? O lo contrario, alguna enfermedad a nivel del oído se puede extender hacia esas estructuras, ¿no? Entonces es importante saber esas relaciones anatómicas. Bien, entonces vamos a empezar explicando la cara timpánica. ¿Sí? Vamos a explicar todas las caras, las paredes de esta cara timpánica. Vamos a empezar por la pared lateral. Vamos a dibujarlo aquí. A ver. Si nosotros tenemos una vista lateral de la pared timpánica, ¿sí? Vamos a decir que esto es un oído derecho, ¿sí? Entonces están viendo de lateral, ¿sí? Es un corte sagital, perdón. Después anterior, posterior, superior e inferior, ¿sí? Esta caja timpánica, ¿sí?, topográficamente va a tener distintos niveles, distintas regiones, ¿sí? Va a tener una división topográfica. Si nosotros agarramos
este cubo, esta caja, va a tener tres niveles, ¿sí? El nivel superior recibe el nombre de epitímpano. El nivel medio recibe el nombre de mesotímpano. Y el nivel inferior recibe el nombre de hipotímpano. ¿Sí? Esos van a ser los tres niveles de la caja timpánica. Esa es la división topográfica de la caja timpánica. Entonces, las distintas estructuras que va a tener la caja timpánica se van a ubicar en los distintos niveles de esta caja timpánica. Bien, entonces, ya dicho eso, volvemos otra vez a la cara o pared timpánica de nuestro oído medio. Entonces, ¿qué estructura importante va a haber en esta cara timpánica? Habíamos dicho la membrana timpánica, ¿sí? El tímpano. Entonces, este tímpano, ¿sí?, va a formar la mayor parte de la cara timpánica del oído medio. Esta cara timpánica va a tener dos componentes: una porción periférica ósea y una porción central membranosa, que está formado por esta membrana timpánica. La membrana timpánica tiene una superficie de aproximadamente unos 65 milímetros cuadrados y tiene un grosor de unos 0,4 milímetros, ¿sí? Muy delgadito. Entonces, ahí una vez más les hago ese recordatorio, ¿no? De que imagínense manipularse a ciegas el conducto auditivo, ¿no? Con un cotonete, a veces meten algún palito, algún alambre, ¿no? Es una estructura muy delgada, muy fina, ¿no? Es fácil de perforar. Incluso los cambios de presión, ¿no?, pueden producir una perforación de esta membrana timpánica, ¿no? Cuando hacemos a veces cuando viajamos, ¿no?, a un lugar más alto, cuando nos sumergimos a una profundidad en la piscina o en un río, en un lago, etc., se nos puede quedar esa sensación de oído tapado. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Es cerrar la boca, tapar la nariz, hacer balsado. Y eso, ¿sí?, puede ser peligroso porque ese aumento de presión puede producir una rotura, una perforación de la membrana timpánica. O lo contrario, estamos caminando por la calle, ¿sí?, y bueno, aquí en esta ciudad, que en este país están frecuentes los bloqueos, las marchas, todo eso, suelen usar estos cohetes, petardos, etc., ¿no? Y uno pasa, le explota un petardo, un cohete cerca del oído, y ese aumento, esa onda expansiva de la explosión puede producir también una perforación timpánica, ¿sí? Entonces es una estructura bastante delgada. Entonces hay que tener mucho cuidado al manipular objetos dentro del conducto auditivo externo. Histológicamente, ¿sí?, esta membrana timpánica va a estar formado por tres capas. ¿Sí? Va a tener tres capas. La capa más externa, que es la que nosotros podemos visualizar al realizar una otoscopía, está formada por piel, ¿sí?, la misma piel que va a recubrir el conducto auditivo externo. Y esa piel va a tapizar la cara externa de la membrana timpánica. La capa media, ¿sí?, la capa media de la membrana timpánica es una capa fibroelástica.
es una capa fibroelástica, que es lo que le da esa tensión a nuestra membrana timpánica. Y esta capa fibroelástica está formada por fibras concéntricas y fibras radiales. ¿Sí? ¿No? Fibras concéntricas, ¿no?, que van desde el centro, ¿no?, hacia la periferia, de esta forma, y las radiales que van del centro hacia la periferia, de esta forma. ¿Sí? Bien. Y por último, tiene una capa interna, que la capa interna está formado por mucosa. Es la misma mucosa que va a tapizar el interior de la caja timpánica. ¿Qué tipo de mucosa, qué epitelio va a tener la caja timpánica? ¿Quién sabe? Cilíndrico, ciliado, estratificado, ¿sí?, con células caliciformes, ¿sí? Es el mismo epitelio respiratorio que tenemos en la vía aérea superior, ¿sí?, que tenemos a nivel nasal, que tenemos a nivel de la nasofaringe, ¿no? Entonces es una extensión de ese epitelio, ¿sí? Entonces esas son las tres capas que va a tener nuestra membrana timpánica. Bien, entonces, la porción ósea, ¿sí?, de esta cara timpánica va a estar formado por las mismas estructuras óseas que formaban el conducto auditivo externo, ¿sí?, que habíamos dicho, anteroinferior y parte posterior era el hueso timpánico. La parte posterosuperior era el hueso mastoideo y la parte superior aquí va a tener partes del hueso, la porción petroescamosa del hueso temporal, ¿sí? Entonces, si nosotros agarramos la membrana timpánica, esta membrana timpánica va a estar a nivel de lo que es el mesotímpano, ¿sí? A nivel del epitímpano va a haber hueso, ¿sí? No podemos ver a través del hueso, entonces no podemos con una fotoscopía ver las estructuras del epitímpano. Y a nivel inferior, a nivel del hipotímpano, el conducto auditivo externo, ¿sí?, no llega a esa parte. El conducto auditivo externo, la porción medial del conducto auditivo externo, está a este nivel, ¿sí? Entonces, a este nivel. Entonces, podemos ver el interior de la caja timpánica a través del tímpano, no podemos ver a través del epitímpano porque es parte ósea, y el hipotímpano no podemos ver porque está a un nivel inferior, está como si fuera un escalón, ¿sí? Entonces las estructuras del hipotímpano no se pueden ver a través de la fotoscopía, ¿sí? Entonces, ¿por qué nosotros podemos ver a través de la membrana timpánica? Porque tiene ciertas características que nos permiten visualizar a través de ella, ¿no?, que es translucidez, cierto grado de transparencia. Si la membrana timpánica fuera totalmente opaca, nosotros no podríamos ver las estructuras que debemos ver durante una fotoscopía. Hay patologías que producen la opacificación de la membrana timpánica, ¿sí? Por ejemplo, una timpanoesclerosis, ¿sí?, produce que la membrana timpánica se vuelva opaca, ¿sí?, que pierda ese grado de transparencia y translucidez, y nosotros no podemos ver lo que hay detrás de él, ¿sí? Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Un tímpano que nosotros veamos que esté completamente opaco, eso ya no es normal, ¿sí? Ya es algo
anormal. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser las referencias anatómicas que vamos a tener en esta membrana timpánica? Bien, si este es un oído derecho, habíamos dicho, ¿no? Esta es una vista lateral de nuestro oído derecho. Entonces, ¿qué estructuras tenemos que reconocer? Hacia lo que es la porción periférica de nuestra membrana timpánica, ¿sí? La capa media fibrosa se va a engrosar y va a formar un ligamento, ¿sí? Alrededor de toda la circunferencia, de todo el diámetro de nuestra membrana timpánica, que se va a llamar el anillo fibroso. ¿Sí? Entonces, este anillo fibroso, que es una extensión, es un engrosamiento de la capa media fibroelástica de la membrana timpánica, es lo que la va a sujetar a esta membrana timpánica a un surco en la porción ósea de esta cara lateral timpánica, que recibe el nombre de sulcus o surco timpánico. ¿Sí? Pero este sulcus o surco timpánico no va a ser completo, ¿sí? Va a tener una interrupción a nivel superior, o sea, no va a haber surco timpánico en esta parte, y esta parte va a recibir el nombre de receso timpánico, ¿sí? O también llamado receso de Ribinus. Entonces, nuestro anillo fibroso, anillo timpánico o annulus timpánico, al no haber surco en esta porción, va a cambiar de dirección, ¿sí? Y se va a ir hacia el inferior. Para insertarse en otra estructura ósea que va a ser uno de los 3 huesecillos de la cadena osicular de la caja timpánica. ¿Cuáles son los huesecillos de la caja timpánica? Martillo, estribo, yunque. Okay. ¿Cuál es el más externo? Martillo, ¿no? Martillo, dicen los demás. ¿Qué dicen los demás? El más externo, ¿cuál es? ¿Están de acuerdo todos que es el martillo? ¿Sí? ¿O es el yunque? ¿O es el estribo? Estribo, dice por allá. El más externo es el martillo, ¿sí? Entonces, este huesecillo es el que se va a articular con la membrana timpánica. Y estos ligamentos del annulus timpánico se van a ir a insertar a lo que es la apófisis externa del martillo, ¿sí? Y aquí esto cambia de nombre y se van a llamar los ligamentos tímpano-maleolares, anterior y posterior. Entonces estos ligamentos tímpano-maleolares, vuelvo a repetir, se van a insertar en lo que es la apófisis externa o apófisis lateral del martillo. ¿Qué otra referencia anatómica vamos a poder ver en nuestra membrana timpánica? Vamos a poder observar también parte de lo que es el martillo, ¿sí?
¿Qué partes del martillo vamos a poder ver a través de nuestra membrana timpánica? Vamos a ver lo que es el umbo, ¿sí? Que es la porción final inferior del martillo, ¿sí? Esto se le llama umbo, ombligo de la membrana timpánica. Vamos a ver el mango del martillo, ¿sí? Y parte del cuello del martillo. La cabeza del martillo, ¿será que la podemos ver? ¿Por qué no? No. ¿Por qué no podemos ver la cabeza del martillo? ¿Por qué creen que no se puede ver? Porque como habíamos dicho, ¿sí? No todas las porciones de la caja timpánica, las regiones anatómicas, se pueden ver a través de una ortoscopía. La cabeza del martillo está a nivel del epitímpano. Y habíamos dicho que en el epitímpano hay óseas, ¿no? Esto se conoce como el muro del átomo, ¿sí? Entonces, no podemos visualizar la cabeza del martillo a través o mediante una otoscopía. Bien, ¿qué otra cosa importante debemos reconocer dentro de la membrana timpánica? Sus dos zonas principales. ¿Cuáles van a ser esas zonas principales? Va a tener esta porción que recibe el nombre de pars o parte tensa, y va a tener esta porción que recibe el nombre de pars o parte flácida. ¿Por qué una se llama parte tensa y otra parte flácida? Por la elasticidad o la tensión que va a tener cada región, ¿sí? ¿Y qué es lo que le va a dar la tensión a esta parte tensa y qué es lo que va a hacer que esta parte flácida no tenga esa tensión? ¿Qué va a hacer? Es algo que ya explicamos. ¿Por qué piensan que una parte tiene mayor tensión y otra no? ¿Cuál creen que es la razón? ¿Qué dijimos que pasaba aquí en esta parte superior? ¿Qué creen que le da la tensión a esta parte tensa? Con toda la explicación que ya les hice. ¿Qué es lo que le da esa tensión? ¿La piel? ¿Será la piel? ¿Sí? ¿La mucosa? ¿O será la parte media, la capa media fibroelástica? La capa media, ¿sí? La capa media fibroelástica es lo que le va a dar esa tensión a esta región, ¿no? Y habíamos dicho que a nivel superior, al no haber un surco óseo donde puede insertarse este anillo fibroso, ¿sí? Que el anillo fibroso habíamos mencionado que es un engrosamiento de esta capa media. Al no haber un surco, este anillo fibroso se dirige hacia abajo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? En esta región, ¿sí? No va a haber
capa media fibroelástica. ¿Sí? Entonces, la tensión en esa zona va a ser mucho menor que a nivel de la pars densa. ¿Sí? Entonces, eso ténganlo en cuenta. ¿Sí? Estas son referencias anatómicas que ustedes deben reconocer al momento de hacer una otoscopía. ¿Sí? Tienen que identificar estas cosas básicas. ¿Sí? Es lo más grande que ustedes pueden visualizar. ¿Hay cosas más específicas? Sí, hay cosas más específicas, pero que ya son para un ojo entrenado, para un especialista. Pero ustedes, como médicos generales, ¿sí? Estas cosas grandes las deben identificar. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Sí? Bien, vamos a quedar ahí entonces. La siguiente clase, háganme recuerdo, ¿sí? de en qué parte estamos quedando para continuar a partir de ahí. ¿Sí? ¿No hay ninguna duda entonces? ¿Todo claro?